facilitador de este proceso, de esta red de 14 organizaciones que hacen parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, y también hago parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, y un saludo a todas las personas que luego tengan acceso a este material de trabajo, a esta entrevista. Sí, así es. Aprovecho también, Danilo, de agradecerte por el tiempo que nos dedicas y también enviar un saludo a todas las personas que están escuchando este audio en las diferentes plataformas digitales de Radio Semillas Rebeldes. Y desde Inti Pachamama, Nicaragua, les enviamos nuestra mejor energía de salud y alegría para todos y todes. Danilo, hoy estamos... es una oportunidad que tenemos para podernos acercarnos a las razones, las causas y la búsqueda de soluciones ante la situación de violencia que atraviesa actualmente Colombia. Una situación que no ha hecho más que empeorar desde la firma del acuerdo de paz. Hemos revisado algunas cifras recientes que nos confirman que ya se acumulan 118 masacres en Colombia, 47 de ellas solo en lo que va del año 2020. Estamos concluyendo un mes difícil también donde se ha recrudecido y empeorado esta tragedia. Suman ya 1.002 líderes, lideresas asesinadas, además de 224 excombatientes. Danilo, ¿qué elementos del contexto de Colombia podés compartirnos, elementos históricos, para comprender mejor cómo se sustenta el esquema de gobernanza que hoy existe en Colombia? Glery, Colombia históricamente ha sido un país donde los gobiernos que han llegado a la conducción del Estado han sido gobiernos de derecha y con fracciones también que son de extrema derecha. Colombia ha tenido un proceso, dependiendo del tiempo en el que lo veamos o del siglo en que lo veamos, de los un poquito más de 200 años de la fundación de la República, en los que la violencia ha sido uno de los denominadores comunes que han acompañado las formas de gobierno que tenemos en el país. Pero sabiendo que lo que quizá importe con mayor énfasis en lo que estamos conversando es la más reciente historia del país, pues no podemos dejar de observar que a partir de 1990, que es el año en el que se hace lo que en el gobierno de César Gaviria Trujillo se denominó la apertura, que es la instalación propia del modelo neoliberal y la política neoliberal a través del libre mercado y todo lo que nosotros y nosotras sabemos que esto contiene. Colombia ha tenido un proceso de mucha dificultad en términos de aspectos económicos, donde se privilegia a una minoría total de la población para su acumulación económica y política, y donde las grandes mayorías siempre han venido siendo excluidas tanto de los procesos de participación política como de formas de dignificación económicas acordes a las labores que la población colombiana desempeña. Y los 90 al mismo tiempo fueron un momento en el que se empezaron a hacer laboratorios experimentales de guerra en el país, lo que se denominó el Plan Colombia. Acá es interesante siempre saber que Colombia es un país en términos de su estado y sus gobiernos que ha estado a la deriva más que a la deriva, a lo que dictaminen los Estados Unidos en términos de nuestra conformación política y de la manera como administramos nuestros conflictos. Entonces, ese Plan Colombia fue nada más y nada menos que una entrada muy fuerte de Estados Unidos de financiación para la guerra, en el que siempre la excusa, como hasta hoy, ha sido la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, que no obstante su rotundo fracaso y probado fracaso, no solamente en Colombia, sino en América Latina en general, ha sido una excusa de intervención extranjera y en este caso incluso de militarización por parte de los Estados Unidos, ya sea a través de formas directas como militares estadounidenses en Colombia o a través de formas indirectas como financiación para armamento, helicópteros Black Hawk, todo lo que nos trajo esa década de los 90. Pero quería decir eso simplemente porque de alguna manera esto generó unas condiciones de posibilidad para lo que a partir del año 2002 fue conocido como la seguridad democrática, con la victoria en las urnas del hoy preso expresidente y ex senador de la República Álvaro Uribe Vélez, se dio origen
a una doctrina que fue denominada por él mismo como la seguridad democrática. Y la seguridad democrática incluyó dos factores, uno que se denominó la cohesión social y el otro que fue la garantía de la inversión extranjera directa. Entonces, el camino que se preparó en los años 90 con la apertura económica, con el laboratorio experimental de guerra que fue el Plan Colombia, se hizo para que posteriormente en ese gobierno que yo calificaría de extrema derecha, llegaran otras condiciones al país que ya tenían que ver con garantizar que empresas transnacionales tuvieran acceso a territorios estratégicos para fomentar un modelo extractivista mucho más fuerte que en las décadas anteriores. Y esto costó a Colombia 4 millones de desplazados y desplazadas internas, sobre todo en las zonas rurales, y 8 millones de hectáreas que fueron tomadas a sangre y fuego por el paramilitarismo, que tuvo en su origen una muy importante participación de este expresidente hoy preso, que a través de unas corporaciones que fueron llamadas las Convivir, que fueron corporaciones que se dedicaron a juntar posibilidades de que se armaran grupos privados para defenderse de la delincuencia común y de la insurgencia, ganaderos y terratenientes, etc. Entonces, con ese panorama de una seguridad democrática que golpeó mucho al país, se dio la negociación entre el Estado colombiano y lo que en su momento fueran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, que culminó en lo que tú señalabas, unos acuerdos que se dieron al final del año 2016, en los que ya fue la presidencia de Juan Manuel Santos quien llegó a los acuerdos, pero que hasta el día de hoy no han tenido un cumplimiento efectivo, y en las desastrosas cifras que recopilabas y señalabas, pues se muestra cuál ha sido la tendencia que en Colombia ha llevado la finalización del conflicto armado con una de las guerrillas más viejas del planeta y la más vieja de América Latina, las FARC, que en cambio de traer para Colombia un escenario de paz, lo que ha traído es un escenario de control total, digamos, de parte de los gobiernos, que en este momento es el gobierno de Iván Duque, que no es nada más que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero con una figura presidencial que obedece a los dictámenes de esa vieja derecha convertida en ultraderecha. Y que, para terminar la respuesta a esta pregunta de ese contexto, mientras el gobierno de Iván Duque logra salvarse de una alta concentración de lo que ha sido todo el descontento social de estas últimas décadas, que generó un proceso de movilización el año pasado sin precedentes en la historia de Colombia. Digo logra salvarse porque la crisis global de la salud, a través de la declaratoria del estado de excepción, llevó a que toda esta protesta social se desactivara y a que se empiecen a dar una serie de situaciones que sería irresponsable que nosotros digamos que son responsabilidad del gobierno, pero que sí están directamente relacionadas con el accionar de grupos paramilitares, de grupos de narcotráfico importados, además, porque parece que son carteles de otros lugares del mundo, de América Latina, que llegan a disputarse corredores de narcotráfico, por ejemplo, en lugares donde las antiguas FARC salieron y dejaron abiertas una serie de controles territoriales, y que nos tiene con esa desastrosa cifra de 47 masacres durante el gobierno de Iván Duque, más de 33 de ellas documentadas por la Organización de Naciones Unidas, y retóricas nefastas de este gobierno en la que dicen que son homicidios colectivos y no masacres. Esto para distraer un poco la atención de lo que deben ser juzgados como crímenes de lesa humanidad y que no tienen ningún tipo de prescripción, o que no deben terminarse nunca las investigaciones hasta que no se den con los responsables. Pero un país sumido en una crisis terrible de la salud por todo lo que tiene que ver con el sistema neoliberal, el modelo neoliberal, que dejó a la salud en bancarrota desde hace ya más de 2 décadas, y sumado a ello una violencia que se recrudece con el agravante de ser violencia contra niñas, niños, jóvenes, que hoy están sufriendo el rigor de acciones de disputas territoriales que el gobierno no tiene la capacidad de enfrentar, pero que al mismo tiempo simplemente trata de disfrazar retóricamente para no enfrentarlas de la manera que debiera enfrentarlas. Un complejo panorama. Ya nos has contado, Danilo, ahorita de quiénes son, digamos, los protagonistas que hacen parte de las fuerzas políticas del país. ¿Hay alguno más? Es importante en el tema de las fuerzas políticas del país resaltar que para las elecciones del año 2018
donde Iván Duque resulta presidente de Colombia, hubo por primera vez en el país una posibilidad de que la izquierda o un sector más bien liberal, que en Colombia ser liberal puede ser hasta de extrema izquierda por las condiciones de este país, que un sector más bien liberal, que estaba encabezado por el hoy senador Gustavo Petro, llegara a la presidencia de Colombia. Las votaciones de la segunda vuelta presidencial en la que disputaron Gustavo Petro y Iván Duque fueron elecciones en las que Iván Duque obtuvo más de 10 millones de votos y Gustavo Petro un poco más de 8 millones de votos. Esto mostró una tendencia de claro cambio en términos de cómo el país está observando lo que ha sido el reinado de la derecha y de la extrema derecha, y que nos mostró que sí hay posibilidades de un cambio de sentido frente a lo que está hoy encima de la mesa de la manera en que se gobierna este país. Sin embargo, yo traigo esto a colación porque recientemente ha estallado un escándalo en el que se señaló y digamos que se tienen indicios muy fuertes a través de pruebas, de audios y de videos, que un narcotraficante llamado el Ñeñe Hernández hizo compra de votos en una zona del país para favorecer la presidencia de Iván Duque. Y esto ha sido algo que la Fiscalía General de la Nación no ha querido atender, porque la Fiscalía General de la Nación es una fiscalía que responde a Iván Duque, es decir, que traía esto como ejemplo concreto, porque al hablar de la manera en que está compuesta hoy las fuerzas políticas colombianas, pues sabemos que hay un desconocimiento muy grande en la población que ha sido producto de las estrategias de manipulación mediática y de las estrategias que la derecha, no solamente en Colombia, sino en Brasil, Honduras, nosotros sabemos cómo se ha hecho todo este trabajo mediático para que la gente piense que la seguridad consiste en militarizar los países o en acceder a las formas de control que los Estados Unidos nos dictan. Pero además de ese desconocimiento, el gobierno ha logrado tener una injerencia total en la fiscalía. El fiscal hizo campaña por Iván Duque abiertamente antes de ser fiscal, es amigo suyo personal, dicen ellos que desde el colegio. La Contraloría del país está en manos del uribismo también. La Procuraduría General de la Nación, que estaba en el uribismo hoy, hace 2 días fue elegida la nueva procuradora, la señora Cabello, que es parte también de las huestes del uribismo en Colombia. La Defensoría del Pueblo también ha estado controlada por el partido de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que la institucionalidad del Estado está en manos del Poder Ejecutivo, del partido que ganó la presidencia. Por tanto, además de tener el gobierno nacional con la presidencia y mayoría parlamentaria en el Congreso de la República, tienen ellos una estructura total en la que se han tomado totalmente la institucionalidad del Estado, con lo que estamos viendo que no se respeta en Colombia la separación de poderes y que cualquier intento de esa separación de poderes, de hacer efectiva una visión un poco más honesta de la justicia, como en el momento en el que la Corte Suprema de Justicia dice que es necesario llevar a la detención al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque puede entorpecer las investigaciones que hay en su contra y ser una obstrucción a la justicia en el país, sin que nosotros podamos relacionar unas cosas con otras de manera no responsable y no probada, pero al mismo tiempo viene una campaña en la que se dice desde medios periodísticos que el país puede entrar en un recrudecimiento de la violencia ante la posibilidad de encarcelamiento de este expresidente. Por tanto, vemos, y esto ya no nos lo inventamos nosotros, que a partir de la cuando se hace efectiva la orden de medida de aseguramiento, que en este caso es detención domiciliaria, en Colombia, coincidentemente, empieza una situación muy difícil en términos de el recrudecimiento de la violencia. Coincidencia o no, es lo que ha pasado, digamos, en un periodo de tiempo reciente, a partir del mes de agosto, que es el mes en el que se han presentado casi una decena de masacres con más de 50 personas asesinadas en el país. Entonces, esto de cómo está distribuidas las fuerzas políticas tiene que ver con cómo está distribuidas con mayoría parlamentaria en el Congreso por parte del gobierno nacional, la presidencia de la República y el control ahora casi que absoluto de las instituciones del Estado que debieran garantizar
la independencia de poderes y la posibilidad de que la justicia actúe sin pensar en quién está en el Poder Ejecutivo. Y lo último es que la declaratoria de estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 permitió que el presidente Iván Duque empezara a emitir una serie de decretos ley que han sido el salvamento de la banca en el país, de los bancos, el salvamento ahora de una empresa panameña que dicen que es de Colombia, que es Avianca, una empresa que vale activamente hoy 50 millones de dólares y el gobierno autoriza hace 2 días un préstamo de 370 millones de dólares para salvar a la empresa con los fondos que habían sido creados para atender la emergencia de COVID-19 en Colombia. Entonces, un momento de estado de excepción en el que efectivamente se aplica el estado de excepción para hacer que el Ejecutivo tenga todos los poderes de determinar leyes sin control político y que veamos más o menos lo que en otros contextos podría ser determinado claramente como un ejercicio dictatorial del Poder Ejecutivo y es el caso que está pasando hoy en Colombia. Y nos has descrito también lo que podríamos ver una estrategia de crimen organizado de parte del Estado de Colombia. Danilo, las autoridades gubernamentales parece han decidido que la única forma de lidiar con los conflictos es por la guerra y la violencia. A pesar de que ya han estado firmados y es por todos a nivel internacional conocido el acuerdo del proceso de firma de la paz, el paramilitarismo en Colombia sigue activo. Parece que es una herramienta que desde la intimidación y el asesinato pretenden obstruir procesos de las organizaciones. ¿Podés compartirnos un poco cuál es la composición y qué rol tienen estas organizaciones o expresiones sociales populares en Colombia? Las expresiones sociales y populares en Colombia han tenido históricamente una lucha completamente legítima y ajustada a lo que es la Constitución colombiana para tratar de enfrentar el sinnúmero de injusticias que se desarrollan. El problema en Colombia es que estas expresiones organizadas son objeto, como tú has dicho, de procesos de violencia muy claramente determinados, o sea, a romper posibilidades de articulación. No podríamos decir de dónde proviene intelectualmente la forma en la que se organiza la escalada de violencia que pretende romper las posibilidades organizativas, pero sí podemos decir que los resultados son contundentes, es decir, cuando hay cualquier intento de llevar por una vía legal cualquier forma de reivindicación social, esto generalmente es atacado a través de formas de violencia. Sin embargo, la composición estructural de los movimientos sociales en Colombia tienen una muy fuerte manera de actuar a través de organizaciones campesinas, organizaciones étnicas en las que se destacan las organizaciones afrodescendientes y las organizaciones indígenas que han sido duramente golpeadas durante todo el proceso de seguridad democrática de la primera década del siglo XXI, entre el 2002 y el 2010, pero que históricamente han sido intimidadas y han sido directamente golpeadas por el fenómeno de la violencia. Yo creo que en este momento Colombia, por todo el estado de excepción que se pudo organizar a través como resultado de la pandemia de COVID-19, ha tenido una desarticulación como no había existido en otros momentos. Quiero decir que en Colombia, sobre todo en esa primera década del siglo XXI, no obstante el fenómeno paramilitar y los fenómenos de violencia, tuvo una articulación de procesos bastante fuertes, procesos que en un principio fueron articulados a través de algo que fue definido como la minga de resistencia, que partió de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, de organizaciones muy fuertes como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca, perdón, CRIC, y que paulatinamente, naciendo como Minga, que es una expresión indígena de la articulación para el trabajo colectivo, fue sumando comunidades campesinas y fue sumando comunidades afrodescendientes a tal punto de convertirse en una minga intercultural de resistencia al modelo. Esto tuvo una expresión grandísima en el país con movilizaciones que lograron en ese año 2006, 2007, llegar a elaborar una necesaria confrontación legal y abiertamente democrática con el gobierno de ese momento, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero
bajo las mismas amenazas y bajo las mismas dificultades asociadas a la violencia. Ya posterior a esa década, en esta década, entre la del 2010 y 2020, la articulación del movimiento campesino con el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente y sumando movimientos rurales, dieron origen a lo que se llamó la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Yo creo que esta es de las más importantes que ha tenido el país, porque la cumbre logró, a través de un proceso que venía de la Minga y de toda la historia de lucha del movimiento social colombiano, articular un pliego de peticiones que señalaba al gobierno la necesidad de avanzar en reivindicaciones históricas que han sido sistemáticamente incumplidas por los diferentes gobiernos a cargo del Estado colombiano. Y ahí hubo una negociación interesante, pero nuevamente hubo intentos de división por parte de la estrategia del gobierno Santos, a tal punto que uno de los paros más grandes del país, el gobierno Santos, en cabeza de ese presidente, salió a decir públicamente que el tal paro no existía, pero fueron más de 2 meses de resistencia en las calles, con las nefastas cifras de siempre de asesinatos por parte de denuncias que esos asesinatos se dieron por fuerza pública, en ejercicios de movilización, etcétera, pero con un pliego unificado del movimiento social colombiano. Esto tiene una trascendencia en todo el escenario hasta la actualidad, pero ahora con el estado de excepción, como decía, se logra como difuminar a través de estrategias mediáticas, pero a través de todo el modelo de encerramiento que trajo la pandemia, que en Colombia significó el encerramiento de las clases populares y de la ciudadanía en general, sobre todo en los ámbitos urbanos, pero que no permitió que, más bien, que no puso en pausa todo el ejercicio de violencia que en la pandemia fue cuando efectivamente se empezó a acelerar, con los nefastos resultados que tenemos en el mes de agosto de 2020. Así que yo creo que en este momento que hoy nos invitan a la nueva realidad, que es como lo llama el gobierno colombiano, que es la salida del confinamiento general hacia una restricción selectiva o algo por el estilo que llaman, de la posibilidad de salir. Yo creo que el movimiento organizado social colombiano tiene un reto gigantesco, y es cómo luego de este proceso de desestructuración vuelve a articularse con las banderas que ya traía, que fueron discutidas con gobiernos anteriores, para que el gobierno de extrema derecha de Iván Duque se logre con ese gobierno tener por lo menos un escenario, y ojalá sea ahora una participación democrática para cambiar el nefasto rumbo que está llevando en la actualidad Colombia. Así es. Hemos visto tu trabajo, que has publicado también un mapa de dónde se ubican varias de estas situaciones, el registro que se lleva por comunidades y por municipios. Danilo, parece que este mapa también coincide con la presencia de transnacionales, estas empresas extractivistas o que tienen megaproyectos. Pareciera que coinciden en algunos puntos. ¿Podría darnos, por favor, algunos otros recursos que nos puedan ayudar a entender qué sostiene este modelo armamentista en Colombia? Pues históricamente Colombia ha tenido sus mayores escenarios de patrimonio natural y con tierras de alto potencial para la explotación de minerales como el oro, la plata, la explotación de carbón. Y esto ha estado concentrado en ciertos puntos del país. Colombia es un país que tiene 119 millones de hectáreas en la totalidad de su territorio. Y de esos 119 millones de hectáreas hay una gran cantidad que podríamos, yo no tengo las cifras exactas, pero ahí por lo menos sí tenemos el contraste de las cifras de los 8 millones de hectáreas que fueron tomadas estratégicamente en la seguridad democrática por medio de la violencia, y que se ubican en las zonas donde el patrimonio natural tiene mayor capacidad para la explotación y la forma de hacer negocio de empresas transnacionales. Esto, como yo decía, coincide con uno de los pilares de ese modelo, que fue garantizar la inversión extranjera directa. Entonces, como tú dices, al ver los mapas de dónde suceden los principales hechos relacionados con la violencia, vemos que esos mapas coinciden en dos sentidos. Uno, con los territorios de mayor posibilidad de explotación o potenciales del sector minero energético, o más bien
para ser más precisos, de una economía extractivista, tanto minero-energética como agroindustrial, porque son dos cosas, no solamente la explotación mineral, sino también la posibilidad de ubicar escenarios de explotación agroindustrial, por ejemplo, la palma aceitera. Y esos son corredores que fueron controlados históricamente o disputados por el paramilitarismo y sectores insurgentes como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional. Entonces ahí vemos Cauca y Nariño, que son los departamentos que están más hacia la frontera con el Ecuador, que es el lugar además del nacimiento de los más grandes ríos de Colombia, que casi que transcurren en la totalidad casi del país o discurren sus aguas en casi la totalidad del país para desembocar en el Mar Caribe, y que nacen casi en el inicio de lo que es Colombia en la frontera con el Ecuador. Está el nudo de Paramillo y una serie de escenarios donde nacen las tres cordilleras que nosotros tenemos. Y esas son zonas donde se han concentrado el ejercicio de explotación de empresas transnacionales, pero también coincidentemente el ejercicio de la violencia. Y ahora son zonas donde coinciden también las masacres que se han presentado, varias de las masacres en los departamentos de Cauca y Nariño. Otro gran corredor es el corredor que tiene que ver con el Bajo Atrato chocuano y que tiene una parte también en el departamento de Antioquia, que es ya más frontera con Panamá. Por allí hay corredores que se dice también funcionan para el narcotráfico y coincide entonces ahí, pero también con con un gran potencial de explotación agroindustrial como la palma aceitera en varios de esos lugares. Hay otros lugares donde han ocurrido las masacres últimamente, como Arauca, donde son sectores petroleros, o sea, departamentos que tienen un alto potencial petrolero en el país y que han sido disputa entre la insurgencia y el Estado. El Catatumbo, que es una zona también rica en producción de alimentos, pero también rica en minerales, que es una zona más cercana, junto con Arauca, a Venezuela, a la frontera con Venezuela, donde además está en disputa el control territorial, posiblemente para que Colombia siga prestando apoyo a los Estados Unidos en los intentos de invasión al país, al hermano país de Venezuela, y que obviamente el movimiento social colombiano ha rechazado de diferentes maneras. Así que las coincidencias sí son muy altas en términos de donde ocurren factores de violencia, escenarios de explotación mineroenergética y agroindustrial por parte de corporaciones transnacionales, y de otra parte corredores de narcotráfico que se reactivan obviamente las disputas entre qué grupos quieren tener esos controles una vez se firma el acuerdo de paz y la guerrilla de las FARC deja de tener el control territorial que tenía en esos lugares. Entonces la disputa parece que a muerte. Estos son situaciones que para nosotros y nosotros son difíciles de denunciar, pero que hay un consenso en Colombia en que esa es la manera en la que, o más bien esas son las coincidencias de estos lugares que tú dices, se pueden ver en los mapas coincidentes entre violencia, modelo económico, participación transnacional, y sin olvidar nunca los llamados cultivos de uso ilícito, es decir, también con rutas de exportación de narcotráfico que se dice se están disputando por diferentes agentes armados irregulares en el país. Y es en eso, Danilo, un escenario bastante complejo. Y algo que no podemos negar también es que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de Colombia llevan años defendiendo el territorio y la vida. Pero han sido también los grandes héroes en esta situación y en este contexto de pandemia, pero al mismo tiempo también, como nos has venido narrando y describiendo, han sido uno de los sectores y las poblaciones que más han sufrido de la militarización, de las políticas neoliberales, nos explicabas al inicio, que son impuestas por el gobierno, que defiende un montón de intereses, pero parece que no gobierna para todos y todas. Los defensores que protegen sus derechos y la garantía de las comunidades y los pueblos a sus territorios y a su forma de vida están siendo criminalizados. Estos reclamos, esta búsqueda de verdad, justicia y reparaciones que tienen las organizaciones, hemos también conocido de iniciativas que se han, a pesar del contexto de cuarentena y distanciamiento físico, está todavía en marcha y en desarrollo. ¿Podés contarnos un poquito más dónde estamos, hacia dónde ves vos el panorama, cómo podemos sumarnos y seguir, digamos, desde un ejercicio de solidaridad internacional? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves vos el panorama, lo inmediato y en lo subsiguiente?
Creo que Colombia atraviesa por una de las situaciones más difíciles de su historia. Infortunadamente, cuando decimos esto, recordamos que la anterior fue otra de las más difíciles de nuestra historia y que parece que esto se escala progresivamente sin que haya resultados concretos. Pero me parece que este es un momento en el que tenemos la posibilidad de rearticular la movilización social a partir de la posibilidad de ojalá una posibilidad democrática de volver a las calles hacia a llevar las exigencias que el movimiento social colombiano venía articulando en el mes pasado de noviembre y que se extendió durante un tiempo importante. Lo que tú dices de los liderazgos sociales es un punto central porque así como señalaban las cifras de más de 200 personas excombatientes que han sido asesinadas, también las cifras de más de 1000 personas que por sus liderazgos sociales han sido asesinadas en Colombia una vez se firmaron los acuerdos de fin del conflicto con la guerrilla de las FARC. Y entonces esto nos deja a nosotros y a nosotros en Colombia con unas grandes incógnitas de cuál puede ser el camino a desarrollar. Porque cuando nosotros damos este tipo de entrevistas o hacemos este tipo de denuncias, ya sabemos que hay riesgos que se toman, pero también sabemos que la salida en Colombia debe ser la posibilidad de romper la pandemia del pánico que se nos ha puesto a través del gobierno y de los últimos gobiernos. Estas estrategias de la mal llamada seguridad democrática son estrategias que se reencauchan y que además han tenido incidencia en otros lugares de América Latina y el Caribe. Si nosotros vemos la situación de Brasil hoy, la situación nefasta que ocurrió en Argentina con el gobierno de Macri, la situación que está viviendo Honduras a partir de un ejercicio de seguridad democrática extendido y además que salió del laboratorio de guerra que Estados Unidos implantó en Colombia. Nosotros al ver todo ese tipo de situaciones en nuestra región, pues creemos que la única salida es una construcción de solidaridad internacionalista, porque lo que sucede en un país como Colombia debe ser analizado desde diferentes lugares y no solamente por las y los colombianos, que no tenemos muchas posibilidades de enfrentar este nefasto panorama cuando desde adentro se presiona con estrategias tan nefastas y tan macabras que en realidad logran poner una pandemia de pánico en Colombia. Para nosotros y para nosotras, eh, además de la pandemia de la enfermedad de COVID-19, que obviamente es el resultado de un modelo neoliberal aplicado en grandes escalas en el mundo y que tiene consecuencias sobre todo para la población, para la clase popular, para las poblaciones más empobrecidas incluso. Cuando nosotros vemos todo esto, vemos que lo que se reforzó en un país como Colombia fue una estrategia de miedo, una estrategia de pánico en el que además de ya el miedo que se tiene a la violencia estructural y generalizada, nos da miedo del otro ser humano, que ahora es el vector de la posibilidad de contagio y de la posibilidad de muerte como nos lo han querido vender. Eso nos ha roto mucho del acercamiento que teníamos para la construcción unitaria de un proceso social en Colombia. Y este concepto del distanciamiento social es un concepto grave que se ha logrado implantar no solamente en Colombia, sino en la región, porque el distanciamiento físico necesario para no entrar en factores de contagio agravados lo han convertido en un distanciamiento social, es decir, que no tengamos posibilidades de actuar articuladamente como sociedad y a estas cosas hay que ponerles cuidado en los términos narrativos de cómo se generan retóricas para reforzar el estado de cosas que no permita la actuación organizada de una sociedad frente a las masacres, a la violencia, frente a la barbarie que se vive en un país como este. Y ahí es donde creemos que las posibilidades de una solidaridad internacionalista tienen que ser efectivas, es decir, como lo que no se puede hacer desde Colombia se puede hacer desde otros lugares, otros países y otros movimientos que en el plano internacional también denuncien y hagan seguimiento a que en realidad se creen mecanismos de seguimiento específico y concreto de qué es lo que está pasando y quiénes son responsables. Porque exigirle al Estado colombiano y al gobierno, como yo decía, un gobierno de extrema derecha que controla absolutamente las instituciones del Estado, evitando la separación de poderes para favorecer este modelo nefasto que vive el país, exigirle a esas instituciones y a ese gobierno que hagan investigaciones y que actúen con celeridad parece que ya es poco.
es necesario, pero ya es poco, porque necesitamos romper los cercos mediáticos, necesitamos romper los cercos de pánico que se nos han generado para no actuar colectivamente, y ahí lo que se puede hacer desde un escenario más internacional es fundamental, con el internacionalismo solidario como base de construcción política, y que obviamente no es solamente un aspecto para Colombia, que tiene que ver con cómo esto se construye no solo en Colombia, sino en una articulación para pueblos que hoy sufren lo que se vive en Honduras con el secuestro y desaparición de personas de la comunidad garífuna, de lo que se vive en Brasil con más de 100.000 muertes por COVID-19, producto de un negacionismo a la enfermedad de un gobierno también con claros visos de fascismo, y que al mismo tiempo ve en la población más vulnerable por su empobrecimiento una población que no vale nada y a la que no hay que entregarle ningún tipo de sistema de salud, de lo que vemos en diferentes lugares de la región, que definitivamente si no lo combatimos articuladamente desde nuestras posibilidades de articulación, como lo hacemos con la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, como lo hacemos con organizaciones hermanas como Jubileo Suramérica, la Marcha Mundial de Mujeres, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores, la CLOC Vía Campesina, organizaciones de Estados Unidos como GGJ. Yo creo que si no avanzamos en prácticas muy concretas, vamos a seguir lamentándonos de lo que nos sigue pasando en diferentes países. Y esperemos que trabajos como este también ayuden, colaboren o pongan un granito de arena a romper ese cerco mediático, porque esta es la Colombia negada, la Colombia invisibilizada por los medios de comunicación, las grandes cadenas de noticias, que nos llenan de cualquier otra cosa, menos de la realidad desde los territorios, desde los derechos y de la vivencia y los reclamos reales. También entonces, Danilo, hacemos nuestro el grito de verdad, justicia y reparaciones para los defensores y las defensoras que han llevado una bandera a un alto costo. Esto no puede seguir y como vos decís, esto también es una realidad que ya se ve, es un modelo que ya se ve en otros países, también acompañamos en Centroamérica, igual no está tan bien documentado la violencia y el acoso a los defensores y defensoras de derechos y de los territorios y las comunidades. Es una realidad que está presente en diferentes modalidades, muy parecidas en Nicaragua, Honduras, toda Mesoamérica y otros países también. Por eso te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste, cómo nos ayudaste también a entender un poco más allá hasta llegar a la causa, el origen de esta compleja realidad, y gracias también por el llamado a que debemos sumar fuerza. Nos solidarizamos y acuerpamos también, pero debemos sumar fuerza, accionar y encontrar otros caminitos donde podamos actuar. Por ahora el escenario virtual es uno importante que nos puede preparar y ayudarnos a recargar pilas a la hora de que podamos retomar la denuncia y la marcha y con fuerza las calles. Danilo, muchas gracias. ¿Un mensaje final? Bueno, Glery, muchas gracias a ustedes por el ejercicio desde Inti Pachamama y de las organizaciones y redes que tratan de ayudarnos a llevar estas voces o nuestra voz como colombianas y colombianos que por fortuna tenemos otras condiciones que no son las condiciones que viven quienes están en los territorios concretos en el día a día, asumiendo la violencia, perdiendo a sus seres queridos, pero que de alguna manera estamos siendo tocados justamente por esas relaciones que tenemos históricamente con grupos sociales que han apostado sus vidas para la dignificación en esos lugares donde habitan. Y simplemente quería decir que se viene un final del año que seguramente va a ser un final importante para demostrar que los pueblos en América Latina y el Caribe y en Colombia particularmente seguimos organizándonos y haciendo todo lo que esté posible por los caminos democráticos y por los caminos legítimos de defensa de lo que tiene que ver con la posibilidad de acción, de esa acción democrática,
y el cuidado de la vida. Yo creo que los mensajes que nos ha llevado la Marcha Mundial de las Mujeres y toda la lucha del feminismo popular y el feminismo con la perspectiva de clase, en las que nos han dicho que el cuidado de la vida debe estar en el centro, no son simplemente consignas, son realidades que nos permitirían cambiar de una economía de muerte como la que existe hoy a una economía del cuidado que permita que haya posibilidad concreta de cambiar el modelo neoliberal que nos tiene en una situación como esta, que nos llevó a la pandemia que hemos sufrido en rigor los pueblos y también las clases menos favorecidas, y que, por ejemplo, meses como el de octubre serán grandes ejercicios de movilización, la Semana de Acción Global contra la Deuda, el final de la quinta Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, las jornadas antiimperialistas convocadas por la Asamblea Internacional de los Pueblos, las luchas contra los mecanismos de arbitramiento de la IS-10 y contra los tratados de libre comercio que impulsamos desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Es decir, un sinnúmero de articulaciones que, como tú dices, tienen que tener fuerza en el campo virtual, que hoy es un escenario también de camino y de disputa, pero que me parece que nos deben llevar a pensar en cómo retomamos el ejercicio en la calle, porque la pandemia del pánico no nos ha permitido ir, y con todos los cuidados necesarios y la responsabilidad que debemos tener sabiendo que estamos viviendo situaciones de crisis de salud que se agravan por los nefastos sistemas de salud que nos ha dejado el neoliberalismo en estas 3 décadas. Con todos esos cuidados y con mucha conciencia y responsabilidad, debemos retomar nuestro espacio por naturaleza de reivindicación, que es el espacio público, ese espacio que ahora lo quieren volver privado a través del miedo y que le favorece a toda esta cadena de gobiernos que quieren someter a las poblaciones a esos regímenes que no pueden ocultar cuáles son los resultados, como hemos hablado durante esta entrevista. Así que el mensaje es a sumar fuerza en ese ejercicio de movilización, y en movilización pacífica, como estamos acostumbrados y acostumbradas en América Latina y el Caribe, y que ojalá nos permita un nuevo escenario de mucho menos dramático del que estamos viviendo hoy en nuestro continente. Así es, Danilo, la lucha sigue y seguimos en la lucha. Muchas gracias de nuevo. Esperamos que esta pues sea una primera entrega y podamos en todas las iniciativas, coordinaciones y esfuerzos que ya mencionaste ahorita, podamos también documentar y contar cómo vamos, cómo avanzamos y cómo seguimos con fuerza en nuestros reclamos y luchas. Un abrazo, Danilo. Para ustedes, Lery, muchas gracias.